Muy buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Jojoan Aspirán, soy estudiante de doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc de México. En esta oportunidad abordaremos el tema relacionado con el conocimiento de ordenamiento jurídico, cuyo objetivo de esta entrevista es diagnosticar elementos de legislación educativa aplicada a las instituciones educativas en la realidad del contexto escolar. Para este fin, he invitado a la señora Nancy Osorio, rectora de la institución educativa Francisco José de Caldas, de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia, a quien agradecemos su valiosa y generosa colaboración. Buenos días, rectora Nancy, ¿cómo está? Muy buenos días, profesor Carlos Alberto. Pues muy bien, espero poder aportar algo. Me quiero presentar entonces, como ya lo dijo el profesor, mi nombre es Nancy Osorio Quintero, soy rectora de la institución educativa Francisco José de Caldas. Contarles que soy pedagoga, tengo dos maestrías, una en educación y desarrollo comunitario, otra en educación y desarrollo humano, al igual que es que tengo una especialización en gestión de proyectos con enfoque sociohumanístico y mi trayectoria en la educación ha sido pues bastante larga. Empecé siendo instructora en el SENA, luego me fui para otra institución, una caja de compensación, donde inicié siendo docente de aula. Luego, al año de ser docente de aula, participé en un concurso para ser rectora. Allí fui rectora por 15 años. Luego me presenté para el sector público, para rectora, y en el sector público pues ya voy a cumplir 13 años como rectora. Entonces, como pueden ver, tengo pues un recorrido pues bastante largo en la educación. Es un tema que amo profundamente. Muchas veces dicen que uno está por error, muchas veces en su carrera. Yo no estoy por error, amo lo que hago, lo amo profundamente. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Para poder iniciar, ¿podría brevemente describirnos de forma general el contexto de la educación, de la institución educativa en la cual usted se desempeña como rectora? Bueno, listo. En la institución llevo 9 años. Es una institución que está ubicada en un municipio, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, que pertenece al departamento de Risaralda. Somos una institución que pertenecemos a Risaralda porque en Colombia pues la educación está certificada dependiendo del número de habitantes. Para el caso nuestro, pues el municipio es un municipio pequeño y pertenecemos entonces al ente territorial de Risaralda. En nuestra población, la gran mayoría de nuestros estudiantes se encuentran en estratos 1 y 2, ahí tenemos el 75%, un 10% en estrato 3 y el resto en los otros estratos. Pero pues como pueden ver, son poblaciones de escasos recursos, que son niños que vienen, pues la gran mayoría vienen de comunas o de sectores muy deprimidos, de escasos recursos, de economía informal. Son pocos estudiantes que sus padres realmente pues tienen un trabajo formal donde se les reconoce pues como todas sus prestaciones. Importante también contarles que en la institución es la del departamento que más niños en condición de discapacidad atiende. Nosotros, el total de la población, que es 1.800 estudiantes, el 15% más o menos están en condición de discapacidad. Lo mismo que también somos una institución que a nivel del departamento atendemos más niños de otros países. Entonces, para el caso nuestro, pues tenemos un alta porcentaje también de población venezolana, que pues son como los mayores niños que están migrando a nuestro país. Entonces, esa es como, digamos, en términos generales. Contamos, la gran mayoría de nuestros profesores tienen maestría. Algunos, como usted, profesor, están iniciando el doctorado, que para el caso sería el cuarto que está cursando estudios doctorales. Pero casi todos los maestros, puedo decir que el 99% de los maestros
mínimo tienen maestrías. Entonces todos son profesionales, es muy cualificado, y eso pues ha permitido también que la institución ocupe un buen mercado cuando se presentan las pruebas externas. Muchas gracias. Vamos a plantear la primera pregunta. De acuerdo con la experiencia y conocimiento obtenido en su vida profesional como educadora desde la rectoría, ¿cuáles resalta o tiene presente en cuanto a leyes, decretos, resoluciones o normatividad que considera más importante o relevante y que aplicables en nuestro sistema educativo colombiano se ven en la realidad? Bueno, es una pregunta muy amplia, muy rica, y uno se pudiera quedar ahí pues todo un día discutiendo sobre toda la parte de legislación. Yo creo que Colombia es uno de los países que más leyes, decretos, resoluciones saca, y pues eso también a veces permite que nos confundamos, ¿cierto? Porque a veces no sabemos si todavía está vigente, si no está vigente, pero creo que lo más importante aquí es arrancar como con ese marco. ¿Y cuál es ese marco? La Constitución política, ¿cierto? Desde la Constitución política, donde nos está planteando que la educación es un derecho fundamental, ¿cierto? Pero esto a su vez está amarrado a unos convenios y a unos tratados internacionales que tienen que ver con el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos, donde nos dicen que la educación es un derecho fundamental y que tiene que cumplir con unas características de dignidad, de igualdad, de accesibilidad. Luego, entonces vamos partiendo de ese marco, digamos, más grande, empezamos ya a bajar a la Ley General de Educación, la Ley 115, y luego esa Ley 115 genera un decreto reglamentario que es el 1860, y ese 1860 empieza luego también a sacar una serie de leyes y decretos que permiten ir reformando y regulando la educación, pues también teniendo en cuenta como los momentos históricos que vamos viviendo. Pero creo que son como los grandes marcos que tenemos. Luego en el año 2015 el gobierno vio que no solamente el sistema educativo, sino otros sistemas tenían demasiadas leyes, y lo que hizo fue que juntó todo eso, y para el caso nuestro lo juntó en un decreto de ley que se llama el decreto 1075 del 2015, y ahí digamos que encontramos todo el marco normativo, lo que tiene que ver con la educación en Colombia. Frente a nosotros, ¿cómo estamos trabajando desde ahí? Yo creo que otra de las cualidades que tiene nuestro país es que tenemos las leyes más bonitas, ¿cierto? Los decretos más bonitos. O sea, realmente si uno va a mirar los decretos y las leyes que nos rigen, son muy loables, tienen que ver de verdad con que los jóvenes tengan los mejores sistemas. Sin embargo, cuando ya llevamos esto a la realidad, pues vemos que nos estamos cortos con los presupuestos, ¿cierto? Por ejemplo, se habla de que la educación es un derecho universal, que tiene que ser gratuito, que tiene que ser equitativo, pero desafortunadamente eso no se vive mucho en nuestro país, ¿cierto? Pese a que cada vez también hay que reconocerlo, se ha tratado de ir disminuyendo esa brecha que se tiene tan grande de inequidad entre lo que es la educación pública y la educación privada. Al mencionar usted la Constitución política como un derecho fundamental y articularlo con las leyes, los decretos estéticamente, digamos, o orientados hacia esa parte muy positiva, ¿no? Pero que la práctica lleva. Me aparece esta inquietud en la cual yo le preguntaría, ¿considera que el ordenamiento jurídico que tiene la educación actual en Colombia responde en la práctica, es decir, en la realidad de las instituciones educativas públicas escolares, a las necesidades y retos que buscan que la educación sea más eficiente y necesaria para conseguir la equidad, la calidad, la cobertura y la inclusión en los planteles educativos y concretamente en el que usted dirige? Bueno, desde la parte normativa, profesor, yo le pudiera decir que sí, desde lo que está normado, pero ya desde la realidad uno encuentra varias dificultades. Voy a exponer, por ejemplo,
la que tiene que ver con todo el tema de la inclusión. Nosotros decimos que tenemos que ser incluyentes, que en nuestras instituciones nosotros debemos tener niños que tienen algún tipo de discapacidad y teniendo en cuenta esa discapacidad, entonces hay una relación técnica. Por decir algo, si yo tengo niños con discapacidad cognitiva, la relación es por el total de estudiantes el 10%. ¿Sí? Si tengo niños con discapacidad motora, pues sería del 20% que puedo tener dentro de un grupo. Pero adicional, la ley también dice que nosotros debemos contar por cada 800 estudiantes, debemos contar con un docente orientador. Nosotros en la institución tenemos 1.800 estudiantes y solo contamos con una docente orientadora. Entonces ahí se vuelve insuficiente la atención, porque no es solamente pensar en el niño que tiene la discapacidad. Recordemos que en nuestro país y a nivel mundial se ha disparado mucho todo lo que tiene que ver con la ansiedad, con la depresión, con la ideación suicida. Entonces ahí nos quedamos cortos para la atención. Fuera de eso, si bien es cierto, nosotros vamos a mirar la educación no solamente desde el momento que el profesor llega, sino también qué está pasando en esas instituciones que están formando a maestros, donde nosotros estamos también percibiendo que nos están dando todos los elementos necesarios para que cuando el maestro llegue al aula, pues tenga las herramientas mínimas para poder afrontar estas situaciones. Entonces, en algunas universidades se dedican mucho a lo disciplinar, pero dejan de un lado, por ejemplo, con lo pedagógico y con las estrategias también a abordar. Pero también hay que reconocer que a veces también se espera que el docente tenga como esa capacidad de ser psicólogo, de ser padre, de ser neuropedagogo. Entonces, eso también dificulta mucho la labor. Entonces, hay como varios elementos que cuando uno empieza a analizar, digamos que muchos factores que influyen para que al momento de la atención pues no demos la atención de la Constitución y que las leyes promulgan pues esperan que nosotros hagamos. Cuando usted describe y conoce muy de cerca estas dificultades con relación a la inclusión, ¿usted considera que tanto las leyes y los decretos que aquí en Colombia se han expedido en torno a ese tema concreto, qué tan equiparados están frente a aquellos que se manejan a nivel internacional? Si nosotros llevamos el mismo proceso o existe alguna brecha en frente a esas disposiciones. Si bien es cierto, tenemos como mecanismos muy similares en algunas países, es importante reconocer que nosotros estamos fallando en algunos elementos. Por ejemplo, nosotros en la institución tenemos grupos hasta de 50, 51 y 52 estudiantes y esto obviamente limita el proceso de enseñanza del maestro, limita que el maestro pues pueda estar atento con esas dificultades que el niño pueda presentar de orden emocional, inclusive de orden de aprendizaje, porque la inclusión no es solamente el niño que tiene su discapacidad, sino inclusión también es inclusión en lo religioso, inclusión en la diversidad. Entonces es un término que es muy amplio, no aplicar solamente a una discapacidad o a un cliente excepcional. Entonces, desde ahí sí tenemos algunos baches, digamos así, frente a lo que están planteando otros países y lo que nosotros tenemos. Ante esas dificultades, ante esas situaciones, usted como garante del cumplimiento de actividades educativas, ¿cómo hace ese seguimiento, ese apoyo o esas realizaciones con los docentes cuando ellos, considera usted, conocen o desconocen la normatividad legislativa? Bueno, profe, pues nosotros tenemos en Colombia algo que se llama unas semanas de desarrollo institucional y además de tener esas semanas de desarrollo institucional, tenemos el decreto 1830 y tenemos, otro decreto que ahora se me escapa, que tiene que ver con todo lo que es la parte de
pedagógica y académica del docente y el tiempo laboral del docente. Entonces, desde ahí también pues plantea que nosotros podemos convocar a los docentes en unos horarios adicionales a la jornada académica, que son 6 horas dentro de la institución, y son 8 horas laborales, ¿cierto? Entonces son 6 horas dentro de la institución y 2 diarias que pueden ser dentro o fuera de la institución. Entonces, nosotros tenemos programados pues, las semanas de desarrollo institucional y tratamos de que cada 15 días hagamos reuniones donde tratamos también de socializar como las diferentes leyes, los diferentes requerimientos que van surgiendo para que los docentes pues igual conozcan. Pues si uno no conoce es muy difícil uno empezar a como aplicar. Desde ahí pues como ser críticos en ese sentido. Entonces nosotros damos todo lo que tiene que ver con la importancia de la orientación religiosa, trabajamos todo lo que tiene que ver con el tema de educación sexual y de ciudadanía, y que por ejemplo conozcan todo el tema de migración, que conozcan todo el tema de derechos humanos, que se trabajen, o sea, diferentes decretos y leyes que van surgiendo y que nosotros de alguna forma como institución tenemos que aplicar. Lo que nosotros hacemos es, uno, es primero darla a conocer a los profesores, segundo, revisar los manuales de convivencia, los PI, para mirar si hay que ajustarlos entonces para poderlos introducir ahí. Y lo otro, pues cuando es cuando los empiezan a elaborar todos los documentos para poder dar cumplimiento a la ley. Sin embargo, esto no quiere decir que sea algo agotador, que sea algo agotante, porque pues, son demasiados requerimientos que han dejado en los hombros del sistema educativo, que termina uno ahogado y olvidándonos que la labor nuestra es lo pedagógico, porque empiezan a pedirnos desde el sector salud, desde el sector infraestructura, desde el sector de la defensa, desde todos los sectores, siempre están todos en la escuela, en el colegio, pero se les olvida que la función nuestra es pedagógica. Muchas gracias. Algo que es inevitable mirar es la emergencia sanitaria que se ha presentado este año escolar, ¿no? Entonces, quisiera yo preguntarle qué tipo de normatividad se ha emitido y aplicado en torno a la implementación y adaptación de la educación en cuanto a la cobertura y la calidad a nivel nacional y en su institución con la emergencia sanitaria, y cómo esa situación ha impactado tanto en la comunidad educativa. Bueno, la verdad es que el gobierno ha sido pues muy juicioso, ha trabajado pues como desde el principio que empezamos a tener como los efectos del COVID-19, pues el Ministerio de Educación empezó a sacar diferentes normativas. Por ejemplo, la primera fue que nosotros el aislamiento, que si vamos a mirar, pues fueron como parámetros internacionales. No, digamos que Colombia con el tema del COVID tuvimos, yo no sé si una ventaja, pero pues no veo como una ventaja, y es que otros países empezaron con la pandemia, entonces fueron referentes para nosotros empezar a tomar medidas. Entonces cuando ellos tomaron el aislamiento, entonces nosotros en Colombia ya sabíamos que había que aislarnos, que había que usar tapabocas, que había que usarse. Entonces nosotros también empezamos con todos esos mecanismos, pero fue un proceso, digamos, muy complejo, porque fue partir de cero, porque nosotros no sabíamos realmente cómo estaban las condiciones de nuestros estudiantes. Entonces empezamos primero a indagar quiénes tenían como el internet, y pues que fueron también directrices del mismo gobierno. O sea, lo primero que teníamos que hacer era revisar cómo se encontraban tanto los maestros como los estudiantes. Entonces, hacer como el levantamiento de los diagnósticos, y esto, pues, como toda esta situación, también permitió que tanto padres, docentes y directivos se unieran mucho más para poder dar respuesta como a toda la situación de COVID. Que si bien es cierto, se ha tratado desde trabajo en casa, pues yo diría que nos ha faltado mucho. ¿Por qué? Porque, pues si bien es cierto, los niños están en la casa, nos dimos cuenta que los niños no tienen internet,
pero luego, listo, nos dimos cuenta que no tienen internet, pero el gobierno tampoco generó ningún mecanismo para decir, venga, vamos a darle a estos niños que no tienen internet, les vamos a dar conectividad, ¿sí? Entonces, desde ahí nos quedamos en un diagnóstico muy triste y muy crudo, porque pues vamos a ver que en la institución casi el 80% de los niños estaban sin conectividad. ¿Sí? Entonces uno dice, por Dios bendito, pero si estamos en el siglo XXI, como que los niños sí, pues es que son niños de escasos recursos, entonces conocer esas situaciones es muy duro. Por ejemplo, el darse cuenta uno de que muchos de nuestros estudiantes estaban físicamente aguantando hambre. Entonces, si ya los teníamos focalizados, ahí también faltó mayor intervención de cómo ese gobierno realmente iba a esas familias y les apoyaba con mercados o con otro tipo de ayudas que mejoraran y ayudaran como en esta situación. Entonces, al inicio nos quedamos, creo que nos quedamos más como en un diagnóstico y no hemos generado como unas estrategias que realmente impacten y solucionen este problema que hemos tenido para el trabajo con los muchachos. Por ejemplo, también se ha incrementado el tema de ideación suicida. Sin embargo, no se han incrementado los profesionales para que vengan a apoyar. Sea la desmotivación de los muchachos por yo pienso que no solamente los muchachos, también los profesores han empezado a sufrir de estrés, ¿cierto? Porque pues pasaron de estar las 6 horas, digamos que a casi las 24 horas 24/7, como decimos, porque ya los profesores se dieron cuenta que algunos niños no tienen el teléfono, sino que el teléfono se lo lleva el papá, que apenas se lo entrega a las 7 o a las 9 de la noche, que es la única forma que se puede comunicar. Entonces los profesores también empezaron a flexibilizar esos horarios, entonces se recargaron de mucho más cosas y obviamente eso también empezó a afectar de alguna forma todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Queremos agradecerle toda su generosidad de compartirnos su conocimiento, su excelente manejo en esta parte legislativa, y créame que para nosotros es un elemento muy enriquecedor conocer, saber y haber entablado este diálogo que consideramos se hace muy pertinente día a día, sobre todo en ese cambio tan drástico que está presentando no solamente la educación, sino otro tipo de sectores. Quiero agradecerle nuevamente su voluntad y sobre todo su generosidad al compartirnos su conocimiento, señora rectora. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Yo sí quisiera, pues también como ya para terminar, hacer un reconocimiento al trabajo que han hecho los docentes, y yo creo que es como los docentes no solamente de la institución, sino a nivel del país, el compromiso en esta época de pandemia, o sea, cómo se han puesto la camiseta, ese dicho de que se han puesto en los zapatos de nosotros. Entonces es también como agradecer, porque muchas veces se ha desconocido como esa labor tan dura del maestro, y en estos días que se hizo una encuesta en Colombia sobre los niveles de popularidad, me pareció supremamente valioso que las personas reconocieran la labor que estamos haciendo los maestros y el sector educativo para que en época de crisis pues logremos salir adelante. Obviamente nos falta mucho para mejorar, también tenemos que hacernos críticas muy fuertes para poder lograr mejorar el sector, pero bueno, ahí vamos trabajando y eso es lo importante. Muchísimas gracias, y muchas gracias por el trabajo también tan bueno que hace. Muchas gracias a usted, señora rectora. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, un feliz día.